Mi pregunta es, ¿por qué una religión para la paz? ¿Por qué una religión? Sí, ¿por qué necesitamos una religión como el Islam? ¿Estás predicando, Lisa? El hermano ha hecho una pregunta muy buena, que ¿por qué necesitamos una religión como el Islam o cualquier otra religión? Hermano, si entiendes cuál es el significado de religión, religión, según el diccionario Oxford, significa una creencia en un poder sobrehumano que controla, un dios personal o dioses que merecen adoración. En el Islam, la palabra árabe que se utiliza es din. Din en el Islam significa una forma de vida. Así que me preguntas por qué se necesita una forma de vida. ¿Y por qué es necesario entenderlo? Como dice el diccionario Oxford, religión significa creer en Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que entender a Dios? La razón es que, hermano, normalmente cuando recibes una máquina, si te dan una máquina, quizá una máquina complicada, junto con ella recibes un manual de instrucciones. Te hago la pregunta, ¿por qué necesitas el manual de instrucciones? ¿Ok? ¿Por qué, hermano? Va a entender. Para entender, porque no conoces la máquina. Si me permites llamar al ser humano la máquina, tendrás que admitir que es la máquina más complicada sobre la faz de la Tierra. Así que, ¿no crees que esto requiere un manual de instrucciones? El último y definitivo manual de instrucciones para el ser humano. Es el glorioso Corán. Igual que tienes el manual de instrucciones escrito por el productor de ese equipo, o el fabricante, o el inventor. Nuestro fabricante, nuestro productor, nuestro creador es Dios Todopoderoso. Así que Él sabe lo que es mejor para el ser humano. Por eso, basándose en esto, Dios Todopoderoso ha dado las normas y regulaciones. Por ejemplo, cuando compras un reproductor de DVD, te indica que si quieres reproducir el DVD, insertes el DVD y pulses el botón de reproducir. Si quieres avanzar rápido, pulsa el botón FF. Si quieres saltar, pulsa el botón de salto. Si quieres detenerlo, pulsa el botón de stop. No lo dejes caer desde una altura, se estropeará. No lo sumerjas en agua, se estropeará. Hay un manual de instrucciones. De manera similar, Alá, en el último y definitivo manual de instrucciones, el glorioso Corán, ha escrito lo que se debe y no se debe hacer para el ser humano. Y el Todopoderoso solo ha enviado una religión. Alá dice claramente en el Corán, en la Sura Al-Imran, capítulo 3, versículo 19, Inna ad-dina indallah el Islam. La única religión aceptable ante los ojos de Dios Todopoderoso es el Islam. Pero con el paso del tiempo, cada vez que Dios Todopoderoso envía un manual de instrucciones, ese manual, con el tiempo, cambia. Y Alá sabía que el ser humano quizá no sería capaz de comprender el mensaje completo del Corán, como se menciona en la Biblia. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 14, Jesús dice, «Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, porque cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad». Alá sabe que hace 1400 años, en ese momento, ahora los seres humanos pueden comprender el último y definitivo mensaje. Así que el Islam llegó en su forma completa hace 1400 años, y la última y definitiva revelación es el Corán. Todas las revelaciones anteriores tenían el mismo mensaje básico: creer en un solo Dios, adorar al Dios verdadero, que no tiene imagen ni ídolo alguno. ¿Hay que postrarse? El mensaje básico era el mismo. Pero porque hubo cambios en las escrituras, así que Dios Todopoderoso reveló la última y definitiva revelación, el Corán. Y Alá dice en el Corán, en la Sura El-Hijr, capítulo 15, versículo 9, que Él ha revelado el Corán y que lo protegerá de la corrupción. Ahora, como esta es la última y definitiva revelación, Alá asume personalmente que Él la protegerá de cualquier corrupción. Por eso, hoy en día, todos los seres humanos del mundo deberían seguir al último y definitivo mensajero, el profeta Muhammad, y el último y definitivo mensaje, el noble Corán. Todas las escrituras que vinieron antes, como estaban limitadas en el tiempo, estaban destinadas solo a un grupo particular de personas, no estaban pensadas para toda la humanidad. Y el mensaje debía seguirse hasta que llegara el nuevo mensaje. Alá no necesitaba preservar ese mensaje. Cuando se reveló la última y definitiva revelación, y como no va a venir ninguna otra revelación, Alá asume la responsabilidad de preservarla.
Y no está destinado solo a los musulmanes o a los árabes, está dirigido a toda la humanidad, sin importar si vives en Dubái, India, Pakistán, Arabia Saudí, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá. Todos los seres humanos del mundo deberían seguir la última y definitiva revelación y al último y definitivo mensajero, el profeta Mahoma, la paz sea con él. Soy ingeniero diplomado. Perdón por hacer esta pregunta. Los hindúes creen en su religión. Los musulmanes creen en su religión. Pero cuando ambos se encuentran, el hindú no intenta convertir al otro al hinduismo. Pero los musulmanes, ¿por qué intentan convertir a otros al Islam? Hermana, si he entendido bien tu pregunta, cuando los hindúes se encuentran con musulmanes, no intentan convertir a los musulmanes al hinduismo, ¿correcto? Sí. Pero cuando los musulmanes se encuentran con hindúes, intentan convertir a los hindúes al Islam, ¿correcto? Hermana, eres como poner un ejemplo. Hay un estudiante que va al colegio, quizá esté en séptimo u octavo curso. Hay otro estudiante que va a la universidad de posgrado. A la universidad de posgrado, quizá esté haciendo un máster. Ahora, cuando se encuentran, ¿intentará el estudiante de colegio enseñar al de posgrado o será el de posgrado quien enseña al de colegio? Hermana, ¿el estudiante de secundaria le dará clases al estudiante de posgrado o el estudiante de posgrado le dará clases al estudiante de secundaria? Hermana, te hice una pregunta sencilla, no una pregunta difícil. Hermana, ¿has entendido mi pregunta? Sí. ¿Un estudiante que va a la escuela le enseñará a un estudiante que va a la universidad o a un centro de posgrado? No. ¿O acaso un estudiante que va a la universidad de posgrado le dará clases a un estudiante que va a la escuela? Solo para posgraduados. Correcto. Así que, en comparación, cuando los musulmanes lo que creemos es que somos posgraduados. Así que cuando nos encontramos con nuestro hermano menor que está en la escuela, es nuestro deber compartir el conocimiento. No queremos ser egoístas. Yo no quiero ser egoísta, ¿sabes? Aquellos que son egoístas, esa persona no debería ser graduada, ¿sabes? Que sufra, que se quede solo en la escuela. Si viene a la universidad, a posgrado, puede que me quite el trabajo. Esas son personas egoístas. Nosotros, mashallah, somos desinteresados. Es nuestro deber difundir el mensaje de la verdad. Así que cuando nos encontramos con un no musulmán, sea hindú, cristiano o budista, le decimos, ven a términos comunes y tratamos de educarles. No queremos degradados. Intentamos formarlos para que puedan realizar estudios de posgrado. Y ambos conseguiremos un buen trabajo. El buen trabajo irá al paraíso. Así que no somos los únicos que queremos ir al paraíso. Queremos llevar a nuestros hermanos y hermanas al paraíso. Hermana, ¿quieres ir al paraíso? ¿Quieres ir al paraíso? ¿Paraíso? Dime una cosa, ¿de verdad quieres ir al paraíso? No, pero respóndeme, ¿quieres ir al paraíso? ¿Sí o no? Piénsalo bien. Solo quiero ir al cielo. El cielo, sí. Otro nombre para el cielo es paraíso. Existen ciertas reglas y normas para ir al cielo. Como mencioné en mi respuesta anterior, según las escrituras hindúes, según el Corán, según la Biblia, si quieres ir al cielo, tienes que creer que hay un solo Dios. Tienes que creer que Él no tiene imágenes, no tiene fotografías, no tiene ídolos. Hermana, ¿crees en un solo Dios? Sí, yo creo solo en el hinduismo. ¿Tú crees en el Dios hindú? ¿Crees que Dios tiene ídolos? No, Dios no es un múdalo. Entonces, ¿Crees en la adoración de ídolos? la adoración de ídolos. También creo en eso. ¿Tú? ¿Adoras ídolos? Así es. Entonces, si Dios no tiene ídolo, ¿por qué adoras el ídolo? ¿No estás yendo en contra de tus escrituras hindúes? Tus escrituras hindúes dicen en el Svetasatara Upanishad, capítulo 4, verso 19, y en el Yayurveda, capítulo 32, verso 3, Natasya Kakima Asti. De ese Dios no hay imagen, no hay fotografía, no hay pintura, no hay estatua, no hay escultura, no hay ídolo.
¿Quieres seguir tus escrituras hindúes o no quieres seguir tus escrituras hindúes? Quiero seguir únicamente mi cultura, la Inú. Cultura, no religión. Mi religión es el hinduismo y quiero seguirla. Pero tu religión hindú se basa en los Vedas. ¿Has leído los Vedas, Samana? No, ¿Acaso no es tu deber leer los Vedas? ¿Cuándo lo leerás? ¿Mañana o esta noche? no lo sé. Lo intentaré. Te lo pido, hermana, lee los Vedas esta noche. No, pero... Pero ¿por qué no puedes leer de noche? Sí que puedes, hermana, no hay problema. El Veda y el Corán, puedes leerlos de día, puedes leerlos de noche, no hay problema. Mi petición para ti, hermana, es que vayas a casa, entres en internet y escribas las referencias que te he dado. Yajur Veda, capítulo 32, verso número 3. Sweta Upanishad, capítulo 4, verso número 19. ¿Sabes? Di una charla en Kishangang. En Kishangang hace apenas 2 semanas y fue un programa de 3 días. El primer día fue una clava. Segundo día, solo sesión de preguntas y respuestas. El tercer día fue de charlas y preguntas. En el segundo día, y la fecha límite en India es a las 10 en punto en la Corte Suprema. Pero cuando pasaron las 10, vino un hindú intelectual y me dijo, ¿sabe, doctor Zakir, qué intentas hacer? Estás hablando de armonía comunitaria. ¿A quién intentas convertir? Y bla, yo solo creo en el Bhagavad Gita, no creo en el Vela. Quería responderle, pero se acabó el tiempo. Así que le dije, cuando vengas mañana, inshallah, te daré la primera oportunidad. Al día siguiente, cuando le di la primera oportunidad de hacer la pregunta, dijo, toda la noche estuve investigando. Llamé a los eruditos del hinduismo, a los pandits, y me sorprendió que me dijeran que todo lo que usted dijo era 100% correcto. En el hinduismo hay un solo Dios. Las escrituras hindúes hablan sobre el profeta Mohammed, la paz sea con él. Dijo que no pudo dormir en toda la noche. Así que me facilitó el trabajo. Por eso te pido, hermana, que esta noche vayas a casa. Si no tienes ningún pandit a quien preguntar, puedes buscar en Google, ya sabes. Decimos Sheikh Google, Sheikh Google. Un pandit, Google, entra ahí, escribe todas las referencias, intenta averiguarlo. Y mañana puedes venir y hacer la pregunta de nuevo, hermana. En primer lugar, gracias a Dios por darme esta oportunidad. Me llamo Sundareyan. Básicamente soy de religión hindú, pero yo no hago distinción entre musulmanes, hindúes o cualquier otro cristiano. Pero tengo una pequeña duda. Dios no tiene forma. Pero incluso cuando vamos al templo, en el hinduismo, ya sabes muy bien que hay diferentes nombres de dioses, diferentes imágenes y estatuas. Lo sabes muy bien. Mi pregunta es, si voy al templo, por ejemplo, si estoy sufriendo por algún problema, si voy al templo y rezo por mí, ¿Dios me escuchará o no? Esa es mi pregunta. El hermano ha hecho la pregunta de que Dios no tiene forma, pero si voy a un templo y adoro ídolos, ¿Dios me escucha? ¿Dios responde a mi oración o no? Hermano, si lees el Bhagavad Gita es el libro más leído entre todas las escrituras del hinduismo. Hermano, ¿has oído hablar del Bhagavad Gita? Conozco algunas cosas, pero no todo. Si lees el Bhagavad Gita, capítulo 7, versículo 20, dice, todos aquellos cuya inteligencia ha sido robada por los deseos materiales adoran a los semidioses. Ellos adoran a dioses falsos. Eso significa que si eres una persona materialista, adoras a dioses falsos, adoras a semidioses. Y además dice que aquellos que adoran a dioses falsos, el Dios todopoderoso, el Dios verdadero, aún así responde a tu oración, pero tú vas al reino del Dios falso. Eso significa que incluso si adoras a un Dios falso, Dios muchas veces responde a tu oración para que vayas al reino del Dios falso. Lo mismo se menciona en el Corán, en la Sura Al-Baqarah, capítulo número 2, versículo 15, que Alá les da cuerda para que vayan de un lado a otro. Alá dice en la Sura Al-Baqarah a los hipócritas, a los munafik, a los kafir, que Alá les da cuerda para que vayan de un lado a otro, para que comprendan. Así que muchas veces, incluso si adoras a un Dios falso, tus oraciones son respondidas. Eso no significa que estés adorando al Dios correcto. Porque mucha gente piensa, por ejemplo,
Muchas personas que no son musulmanas son ricas, llevan una vida lujosa. No, la riqueza no es el criterio para que vayas al Jannah, no es el criterio para que vayas al paraíso. El Corán dice, la riqueza es una prueba. Cualquier cosa buena que te suceda puede ser dos cosas. Puede ser una recompensa de Dios o puede ser una prueba de Dios. Cualquier calamidad que te ocurra puede ser un castigo o puede ser una prueba. Supongamos que adoras a un Dios falso. Vas a un templo y adoras al ídolo. El hecho de que tu oración sea respondida no significa que estés adorando al Dios verdadero. Dios te está poniendo a prueba. Pide riqueza, Dios te da riqueza. Dios te está poniendo a prueba para ver si sigues el camino verdadero o no. Porque si lees las escrituras hindúes, la Bhagavad Gita es llamada el néctar de los Vedas. La escritura más superior entre todas las escrituras hindúes son los Vedas. Hay dos tipos de escrituras, una son Shruti y la otra es Smriti. Shruti es la palabra de Dios y Smriti es la palabra de los seres humanos. Así que entre los Shruti tienes los Vedas y los Upanishads. Estos son los más elevados. Cuando lees el Chandogya Upanishad, capítulo número 6, sección número 2, verso número 1, dice Ekameva Dvityam. Es una cita en sánscrito que significa que Dios es uno sin segundo. Si lees el Svetasvatara Upanishad, capítulo número 6, verso número 9, Nachasya Aksija Yanita Chadipa. De ese Dios no hay señores. Él no tiene padres. El Dios Todopoderoso no tiene superior, Él no tiene madre, Él no tiene padre. Se menciona en el Svetasvatara Upanishad, capítulo número 4, verso número 19, Natasya Pratima Asti. De ese Dios no hay pratina. Pratima es una palabra en sánscrito que significa una imagen, una fotografía, una pintura, un retrato, un ídolo. Significa un retrato, significa una estatua. Así que el Svetasvatara Upanishad, capítulo número 4, verso número 19, dice, Natasya Pratima Asti. De ese Dios no hay imagen, no hay fotografía, no hay pintura, no hay retrato, no hay ídolo, no hay estatua, no hay escultura. El mismo mensaje se repite incluso en el Yajurveda, capítulo número 32, verso número 3. Natasya Pratima Asti. De ese Dios no hay imagen, no hay cuadro, no hay pintura, no hay retrato, no hay ídolo, no hay escultura, no hay estatua. Así que si vuelves a las escrituras, te das cuenta de que, según las escrituras hindúes, el Dios Todopoderoso no tiene imagen, no tiene estatua. Así que si adoras una imagen, estás yendo en contra de los Vedas, estás yendo en contra de los Upanishad. Así que solo porque vayas y reces, a veces, como dice el Bhagavad Gita, Dios puede responder a tu oración para ponerte a prueba, para ver si sigues o no sus mandamientos. Eso no significa que aquello a lo que estás adorando sea correcto. Por eso debes seguir tus escrituras, y tus escrituras hindúes dicen que el Dios Todopoderoso no tiene ídolo, no tiene imagen, no tiene fotografía, no tiene escultura. Así que hacer un ídolo de Dios, una imagen de Dios, una fotografía de Dios, una estatua de Dios, está prohibido en el hinduismo. ¿Eso responde a tu pregunta, hermano? Vale, gracias. Entonces, ¿crees que Dios tiene un ídolo? Sí. ¿Crees que Dios tiene un ídolo? ¿A qué te refieres exactamente? ¿Crees en la adoración de ídolos? Sí. Entonces, ¿no estás yendo en contra de tus escrituras? ¿No estás yendo en contra de los Vedas? Desde mi punto de vista, es solo cuestión de fe. Hermano, has dicho que eres hindú, ¿correcto? Sí, Entonces, ¿crees en los Vedas o no? sí. Así que cité referencias de una escritura hindú, que tu escritura hindú, el Yajurveda, capítulo 3, verso número 3, dice que Dios no tiene imagen, no tiene retrato, no tiene ídolo. Entonces, ¿no está mal la adoración de ídolos? No tengo muchas habilidades de comunicación, por eso no pude expresarme más. No necesitas tener habilidades de comunicación. Tienes que leer. Tienes que leer tu escritura. Estoy citando. Estoy dando referencias de tu escritura. No tienes que buscar. Tienes que volver a casa. O tenemos una biblioteca en Bombay, la biblioteca de la Fundación de Investigación Islámica, donde tenemos traducciones de todas las principales escrituras del mundo. O puedes meterte en internet y escribir. Busca Yajurveda, capítulo 3, verso número 3, y lee la traducción.
Dice, el Dios Todopoderoso no tiene imagen, no tiene fotografía, no tiene pintura. Entonces, ¿tú crees en los Vedas o no? Sí, yo creo. Entonces, si tu Veda dice que Dios no tiene ídolos, ¿aún así irás al templo? Pero desde mi infancia he ido allí. Supón que tu padre cree desde la infancia que 2 más 2 es igual a 5. Entonces, ¿lo creerías hoy? Si me lo hubieran enseñado desde primero de primaria, entonces yo también pensaría lo mismo. Entonces, si alguien enseña en el pueblo que 2 más 2 es igual a 5 desde primero de primaria y viene a ti, ¿dirías que 2 más 2 es igual a 5? Si ese es el primer caso de mi conocimiento, entonces así lo aceptaría. Supongamos que su hijo va a una escuela donde le enseñan que 2 más 2 es igual a 5. Dirás, hijo, no hay problema, continúa. ¿Dirás eso? No. No. Mira. ¿Qué le dirás a tu hijo? Hijo mío, esa maestra te enseñó mal. Mira, ya estudié que 2 más 2 son 4. Así que no puedo ponerle a mi hijo 2 más 3, 2 son 5. No, pero si va a una escuela, antes de la admisión, ¿entrevistan al profesor de matemáticas? No. Supongamos entonces que el profesor de matemáticas le enseña mal. ¿No vas a corregir a tu hijo? Sí, lo cornefilé. Correcto. Por eso te estoy corrigiendo. Te quiero, hermano. Gracias. Porque te quiero corregirte, ya que lo que estás diciendo va en contra de tu propia escritura. Olvida lo que dice el Corán, olvida lo que dice la Biblia. Si lees tus escrituras hindúes dicen que Dios no tiene imagen, no tiene foto, no tiene pintura, no tiene ídolo. Así que si practicas la idolatría, estás yendo en contra de tu propia escritura. Así que lo que te pido, hermano, es que hoy, cuando vuelvas a casa, entres en internet, busques Yajurveda, capítulo 3, verso número 3, Svetasvatara Upanishad, capítulo 4, verso 19, e intentes leer la traducción. Y mañana, inshallah, vuelve de nuevo. Tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Mañana a las 9 en punto. A la misma hora. Y inshallah, te daremos la primera oportunidad. Assalamu alaikum to my brothers and sisters. I hope you'll be fine and doing good in your life concerns. May the blessings of Almighty be all upon you. Okay, in this specific Q&A session, a guy asked a question to Dr. Zakir that why we need religion, like Islam, Christianity, Buddhism, or any other religion, for peace and for life living. As per Dr. Zakir Naik analysis, Dr. Zakir Naik put it with the answer to the guy that religion, if you find the definition of a religion in Oxford Dictionary, so it means that to believe in some supernatural power, superhuman power, in the form of God or gods. This is the definition as per the Oxford Dictionary. But as per the Webster Dictionary, the definition of the religion is the service of God or gods. So both the definitions of the religion are somewhat related to one another. It means that you have to believe in some superpower, or you are working for some superpower. You are abiding the instructions of the super lord, that's God or gods. Now, definitely, in religion, the concept of God keeps on variating with the religion. And of course, Islam has the concept of only and only one God, nothing else behind it. And Dr. Zakir Naik over here, as you see the video, that he said that Islam is a religion which has a belief in one God. And in other religions, there is a concept of one God. Later on, with the passage of time, things are being added and subtracted, and they follow, and they've been deviated from their main path of their, religious practices. But the concept of God is always one. In Surah Al-Imran, chapter 3, verse 19, Allah subhanahu wa ta'ala says that the only religion acceptable in the front of Almighty God is Deen Islam. And Deen is a word of faith in Arabic. When you use the word Deen, Deen means your faith, your creed, and Deen is a word of Arabic and Urdu language. Here the beautiful example is being cited, like Dr. Zakir over here, you see that you have got an instructional manual for a new gadget. For example, there's a new device being introduced to the world, and do you think you're going to operate without instruction manual? It's impossible, because you are not even assimilated with the A of that device, and you have to go from A to Z.
So a new device has certainly new features, new operating systems, it's a new technology, and it's a new work. Of course, after the age of artificial intelligence, things are being introduced with a very rapid speed, and what human can imagine, I think, 30, 40 years before, now it's possible. And things are in the front of us. It's so powerful, we can't imagine, and AI is literally beyond our imagination. Just for the sake of an example, I'm quoting the example of the artificial intelligence. Now, for example, there's a device, and definitely you need an instruction manual, and right instruction manual. And the exact and the right instruction manual is Quran. I can also say that there are other instruction manuals like in the form of the other religions, but why I'm saying the Quran? Because if you check the Quran, as per the modern science, Quran doesn't pass the test, but it clears the test with distinction. And if you check the Vedas, Bhagavad Gita, and any other scriptures, as per the assessment of the modern science, it not only fails the test, but it badly fails the test. And it's been explicitly clear that Quran is an absolute, precise, and the right instruction manual, on the basis of which you can judge the modern world. You can judge the modern science, because it passes the test with distinction, with a high grade. And the last instruction manual is Quran, because Quran is Furqan. It tells you, it differentiates between right and wrong. And suppose the equipment is being given to you and there is no instruction manual. I think if you give it to the most intelligent person, and this thing is new to the world, it's not, you can say that it's an old device or an old gadget. It's new to the world and nobody is familiar with the features and the technology of that particular device which is being given to you. So how could you operate it? If you are the most intelligent person of the world, still you are unable to operate it without instruction manual. If you start operating by yourself, you will definitely make defects in the device. And that would be somewhat irreversible to revert in its original form. So instruction manual is very important to run that specific device. And without instruction manual, you can't run the device. So for a life living, to live a life peacefully, you need a religion. And the best religion is Islam, alhamdulillah, because Islam not only is up to the modern standards, but it clears the modern, science assessment test and all that with distinction, with high grade, with discretion. And by the way, if there is a question, just I'm generally talking about that, why you need religion in general life? Because somebody is saying that we know that what's good and what's right, what's bad and what's not bad. Who will tell you what's right and what's wrong? Is it written somewhere else? For example, for one specific person, this thing is right, and for you, this is wrong. And there will be an acute contradiction between these two guys. And up to some particular extent, you would be right on your statement, and the other one would be right on his statement or her statement. But who is going to tell you that what's right and what's wrong? In the same fashion, when you got the proper instruction manual, you will know how to use that particular device effectively. And in the same fashion, you know that what's right and what's wrong, it's been written in Islam. Islam summarizes all the previous religions. If there is something which is mentioned in the holy book of Quran, if it is mentioned in the previous version, previous scriptures, if Allah thinks that was literally important, Allah kept it and mentioned in the glorious Quran and revealed on Prophet Muhammad, peace be upon him. So the important thing is, but whenever you get a new device and you have the old instruction manual, an obsolete instruction manual, you can't operate it. For instance, we are using the Android phones with the latest operating systems. I think 16 is going right now, and the iOS 26 or 27 is going. And if you got the old instruction manual of the Symbian phones,
So do you think that Symbian phone instruction manual a la BlackBerry, old BlackBerry's operating system, the instruction manual would be sufficient or enough to operate the latest Android and iOS system? It's impossible. Because it has been gone obsolete, antiquated. No need of it. But what is the problem with the other religions except Islam is that with the passage of time they have been fabricated, concocted, altered. But Allah subhanahu wa ta'ala takes the responsibility of the Quran, and Alhamdulillah, since 1400 years ago, the Quran is in form and still it's in pristine condition. Not a comma is being changed and altered or concocted. Jazakallah. Please don't forget to subscribe the channel to have some more videos about Dawah and the path of glory. Jazakallah.